Buen día, mi nombre es María Guadalupe Almanza González, perteneciente al Grupo Segundo A en Administración Área Capital Humano. Se entiende por desempleo la situación en que se encuentran quienes pudiendo y queriendo trabajar pierden su empleo definitivamente por extinción del contrato o temporalmente por suspensión del mismo. Del concepto legal del desempleo resultan elementos esenciales como lo son la capacidad de trabajo, que implica, a diferencia de otras contingencias protegidas como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la gran invalidez y la jubilación, que la fuerza o la capacidad genérica del trabajo permanece inalterada, la voluntad de trabajo, y además exige que la voluntad de trabajo se mantenga, demostrando al desempleado una voluntad constante de trabajo, estando disponible y dispuesto a aceptar las ofertas de empleo adecuado que se le hagan. Por esta razón, el trabajador ha de estar inscrito como demandante de empleo para tener derecho a las prestaciones y percibe prestaciones. Es causa de suspensión rechazar una oferta de colocación adecuada. La preexistencia de un trabajo por cuenta ajena. Pierden su empleo o vean reducida su jornada ordinaria de trabajo, pues por desempleo protegible se entiende la pérdida o reducción del empleo que se disfrutaba, es decir, el desempleo sobrevenido posterior a una relación laboral. La pérdida o reducción del empleo y de la retribución, pues existe desempleo en la medida en que se cesa o se reduce la actividad laboral que venía desempeñándose con la correlativa pérdida o disminución salarial. Las empresas crean un nuevo sistema de empleo en dos niveles: un núcleo de empleados permanentes a tiempo completo apoyados por grupos periféricos de trabajadores eventuales de tiempo parcial que no poseen coberturas sociales ni perciben subsidios. Según Rifkin, los trabajadores temporales representan en la actualidad más del 25% de la masa laboral de México, proporción que se estima irá creciendo hacia el 35%. Tanto el desempleo como el trabajo a tiempo parcial conducen simultáneamente a una disminución del poder de negociación de los sindicatos, la reducción de la masa laboral, la disminución de la influencia de los sindicatos y la reducción salarial no son la única consecuencia de la regenería. Los efectos del desempleo y la desaparición de las capas medias contribuyen a la manifestación de crecientes tensiones y signos de desintegración del tejido social. El desempleo produce muchas secuelas negativas en las personas, entre las que se pueden contar que la mayoría de la gente que no tiene trabajo no puede satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, vivienda, vestido, salud y educación. El desempleo es un factor decisivo en la pobreza. La gente que está desempleada está descontenta, pues se siente desvalorizada. Siente que es injusto que algunas personas tengan trabajo y otras no. En algunos países, especialmente en desarrollo, existe un seguro de desempleo que no alcanza para vivir. Aún así, el individuo puede sentirse frustrado. A lo anterior se suma la caída del consumo, puesto que los sectores desempleados pierden la capacidad de compra y no demandan bienes ni servicios, lo que contribuye al estancamiento de empresas y cierre de otras. En forma global, los más afectados por el crecimiento del desempleo son los jóvenes, las personas que tienen menos estudios y las mujeres, de las cuales una gran mayoría son cabeza de familia. Todas esas personas quedan marginadas y su sobrevivencia depende en gran medida del trabajo informal, en especial de ventas ambulantes. Además, en las comunidades donde las tasas de desempleo son altas, se agudizan las condiciones de miseria, que en muchas ocasiones originan problemas sociales con manifestaciones violentas. El desempleo. La medición del desempleo no es un asunto sencillo. En economías medianas, como la de México, Brasil o Argentina, hablamos de decenas de millones de trabajadores. Saber cuántas personas tienen empleo, de qué tipo y cuánto ganan no es nada fácil. Normalmente lo que se hace para medir el empleo es realizar encuestas, con las cuales se puede tener una idea de lo que ocurre a nivel de toda la economía. A partir de la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, estas encuestas miden lo que se llaman tasas de desempleo abierto, TDA, que es el porcentaje de la población económicamente activa que no tiene trabajo. Se le llama población económicamente activa, PEA, a la población entre 12 y 65 años que tienen interés de trabajar. Por ejemplo, hay quienes no trabajan porque se dedican solo a estudiar o quienes cuidan de su casa. Ellos no forman parte de ese PEA. Ahora bien, es importante saber que la pregunta que se realiza en las encuestas mencionadas es si la persona trabajó al menos una hora en la última semana, haya o no haya recibido paga.
Esta pregunta se formula así porque en los países industrializados, cuando una persona está totalmente desempleada, tiene derecho a recibir apoyo del gobierno, que es el seguro del desempleado. La tasa de desempleo alternativa, TDDA, incluye no solo a las personas que no trabajaron, sino a las que ya hasta se cansaron de buscar empleo, pero están disponibles para trabajar. La tasa de presión efectiva, TPE, incluye a quienes ya trabajan pero no alcanzan lo que ganan y buscan otro empleo. Sin embargo, muchas de las personas que están trabajando lo hacen en condiciones miserables, sea por su nivel de ingresos o por el tiempo que deben dedicar a su trabajo. Esto también lo mide el INEGI a través de tasas alternativas. Entre ellas hay dos importantes: la tasa de ingresos inferiores al mínimo y desocupación, TID, que a los desocupados tradicionales le suma a quienes ganan menos de un salario mínimo, y la tasa de condiciones críticas de ocupación, TCCO, que mide el porcentaje de quienes trabajan menos de 35 horas pero ganan menos de un mínimo, o que trabajan más de 48 horas pero ganan menos de 2 salarios mínimos. De una manera un poco sorprendente, estas dos tasas tienen un comportamiento y un nivel similar. Existen muchas causas del desempleo, entre ellas las escuelas deficientes, nuevos productos, nueva tecnología, competencia extranjera, diferencias geográficas, restricciones para la contratación de empleados y cambios en las prioridades del gobierno. Debido a las numerosas causas de la disparidad entre las habilidades y trabajos, los economistas consideran inevitable cierto nivel de desempleo estructural. Los programas públicos y privados de capacitación laboral disminuyen el desempleo estructural. Asimismo, una de las preocupaciones acerca del salario mínimo es que puede contribuir al desempleo estructural. El trabajo le brinda a las personas la posibilidad de lograr ingresos, por tanto acceder a bienes y servicios y así satisfacer sus necesidades. En la medida que logren satisfacerlas, mejor será su nivel de vida. Es por eso que existe un fuerte vínculo entre la pobreza y el desempleo. Ahora bien, no solo es importante el tener empleo, sino la calidad del empleo, es decir, el salario, jornada laboral, condiciones de empleo, estabilidad, seguro social, entre muchos otros elementos. Cabe destacar que el desempleo ocasiona a la sociedad tanto un costo económico como social. El costo económico corresponde a todo lo que se deja de producir y que será imposible de recuperar. Esto no solo incluye los bienes que se pierden por no producirlos, sino también una cierta degradación del capital humano, que resulta en la pérdida de destrezas y habilidades. Por otro lado, el costo social abarca, como se ha dicho, la pobreza e inquietud social y política, que implica el desempleo en grandes escalas. Las personas sometidas a una ociosidad forzosa padecen frustración, desmoralización y pérdida de amor propio. La desocupación, tanto en hombres como en mujeres, se ha agudizado, ya que ha alcanzado tasas del 5.47% y 5.1% respectivamente. Como conclusión, el mercado laboral de México se ha visto duramente afectado por la desaceleración económica, en particular en el sector manufacturero, ya que ha registrado cuantiosas pérdidas de empleos. El empleo en la economía formal, medido por la cantidad de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, bajó en 47,000 en febrero. Desde octubre del 2009 se ha perdido 500,000 de empleos formales en México. Por lo tanto, se puede ver una falta de empleos bastante grande. Y debido a esto, México se encuentra en los países con mayor pobreza debido a estas causas.